Hoy os voy a contar mi experiencia con Marino Bikes. ¿Valen la pena? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y el resultado final? Quédate porque te lo cuento todo. ¿Por qué me decidí por Marino? Mayoritariamente 3 razones. Quería una geometría radical, siempre me han gustado las bicis de acero por su estética y el precio es mucho más accesible comparado con otras marcas o frame builders de la zona. El proceso y la espera. Antes de hacer el pedido, ya tenía preparado un archivo en Bytecad con la idea general del cuadro que quería. Así que cuando hice el pedido, el 22 de febrero de 2023, todo fue bastante rápido. Solo tuvimos que confirmar que los detalles estaban bien y me pidieron $100 por PayPal para arrancar con la construcción. Empezaron enseguida y me fueron mandando fotos del proceso. Para el 21 de marzo ya lo tenían listo para enviar, lo que me pareció rapidísimo. Después solo quedaba pagar el resto del cuadro, el envío y confirmar la dirección. El 3 de abril ya me mandaron el número de seguimiento. Llegó en un par de semanas y venía bastante bien embalado, con plástico de burbujas y una caja de cartón resistente. En cuanto a la calidad, la verdad es que me sorprendió lo bien que estaba hecho. Empecé a montarla sin problema, hasta que, al poner la rueda trasera, me di cuenta de que el espaciado no era el que yo había pedido. Había pedido 12 por 150 milímetros, pero el cuadro venía como si fuera para 12 por 148 milímetros, boost, así que el cassette y el disco no quedaban bien alineados. Por suerte, pude apañarlo sin mucho lío, y para el 18 de abril ya la tenía montada y lista para salir a rodar. La bici era justo lo que buscaba, muy larga, súper estable bajando a velocidad y aunque no era ligera, pedaleaba bastante bien. Pero el 11 de agosto de 2024, tras haberle hecho bastantes kilómetros, estando en Castellón, bajando el Machacamazos, una bajada bastante conocida de la zona, empecé a escuchar unos chirridos. Pensé que sería el pedalier, nada grave. Llegué abajo sin problema, y ya volviendo a casa por una carretera secundaria, hice un bunny hop y al caer, el cuadro se partió en dos. Por suerte, solo fue un raspón en la rodilla y nada más. Al momento contacté con Marino por Instagram, les mandé fotos y vídeos y enseguida iniciaron el proceso de garantía. Me dijeron que si quería cambiar alguna medida, lo incluyera en el correo del pedido. Así que aproveché para hacer un par de ajustes, como bajar 2 centímetros el tubo del sillín. Les avisé por si eso podría interferir con el amortiguador. El resto lo dejé prácticamente igual, porque la bici ya me encantaba como estaba. Ya que iba a pagar el envío sí o sí, aproveché para pedirles también una horquilla rígida para una bici de Dirt Jump y que todo viniera en el mismo paquete. El 16 de agosto empezaron a fabricar tanto el cuadro nuevo como la horquilla. El 24 ya me mandaron una foto del cuadro montado, solo faltaba pintarlo. Pero a los 10 minutos me volvieron a escribir, con otra foto, diciéndome que si usaba un amortiguador con piggyback podría chocar con el tubo superior. Así que ajusté el diseño, hice un render en Photoshop con medidas reales y el amortiguador puesto, y decidí quitar el refuerzo entre el tubo superior y el del sillín, además de subir un poco el top tube para evitar que pegara. El 3 de septiembre les pregunté si todo iba bien y el 13 me respondieron que necesitaban unos días más. El 14 me mandaron fotos del cuadro y la horquilla ya terminados, solo faltaba montar los rodamientos. Pasaron unas semanas sin novedades, les escribí el 28 de octubre y como no respondieron, volví a escribir el 5 de noviembre, insistiendo un poco. Al día siguiente me mandaron fotos del cuadro pintado, pero noté que faltaban el puerto para la tija telescópica y algunos pasacables. Se lo dije y el 19 de noviembre me mandaron nuevas fotos con todo corregido. Después de tanta espera, prácticamente medio año para un cuadro de garantía, decidí pagar el envío por DHL Express. El 7 de diciembre me mandaron el número de seguimiento y tras pagar aduanas, el día 12 ya lo tenía en casa, en España. Lo bueno y lo no tan bueno. Lo bueno: personalización de geometría, precio competitivo, diseño a medida, estética. Lo malo: tiempos de espera largos si surgen problemas, comunicación irregular, mala calidad de la pintura. ¿Lo recomiendo? A pesar de los problemas ocurridos, seguiría recomendándolos y pienso pedirles más cuadros en un futuro. Si estás buscando algo personalizado, geometrías diferentes, esa estética del acero, tienes paciencia y entiendes que es una marca artesanal, Marino puede ser una buena opción.
pero si quieres algo inmediato, más mainstream o que te pueda dar menos dolores de cabeza, tal vez deberías mirar otras opciones. Gracias por ver el vídeo. Si tienes dudas sobre Marino o quieres que haga un vídeo más detallado sobre algo, dímelo en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.